Resident Evil 4. ¿Qué hace que un juego lanzado hace casi 2 décadas siga siendo tan relevante hoy? Resident Evil 4 no solo revolucionó el survival horror, sino que ahora con su remake ha vuelto a robarse el corazón de millones de jugadores. Más de 9 millones de copias vendidas en menos de 2 años demuestran que estamos ante un fenómeno atemporal. Pero detrás de este éxito hay una historia cargada de nostalgia, innovación y emoción. Hoy, en Riot Speed, como bien ya saben, canal dedicado al gaming retro y remakes de videojuegos, exploraremos por qué Resident Evil 4 Remake ha conquistado nuevamente a la comunidad. Estoy ansioso por comentarles la grandeza de este videojuego. Por lo tanto, si te interesa, acompáñame. Of the circus for the games to begin. Gladiators draw their swords, form their ranks for Armageddon. El impacto del original. Resident Evil 4, lanzado en 2005, redefinió el género con su cámara al hombro y una jugabilidad más centrada en la acción sin abandonar el terror. Fue un punto de inflexión que inspiró numerosos juegos posteriores, convirtiéndose en un referente obligado para los desarrolladores y en uno de los juegos más amados por los fanáticos. En su momento vendió más de 10 millones de copias a lo largo de las plataformas donde estuvo disponible, demostrando su relevancia y calidad. Por supuesto, todo esto nos consta muchísimo, ¿verdad? Sin embargo, la pregunta era, ¿podría un remake capturar la magia, naturaleza o la delicada esencia del videojuego original, considerando lo alto que estaba el listón para este videojuego? Bueno, si quieres saber cómo continúa esta historia, sígueme. Why, Ada? What's it to you? Why are you here? El remake y su éxito. Capcom tomó el desafío y en marzo del 2023 lanzó Resident Evil 4 Remake, con un apartado gráfico impresionante, mecánicas modernizadas y un enfoque renovado en la narrativa. El remake no solo respetó la esencia del original, sino que sencillamente la mejoró. Las cifras hablan por sí solas. Más de 9 millones de copias vendidas en menos de 2 años, convirtiéndose en el título más exitoso de toda la saga Resident Evil. Por supuesto, esta es información completamente actualizada a la fecha de nuestro vídeo. Esto demuestra cómo una buena adaptación puede revivir el interés por un clásico. Lo que hizo la diferencia. El remake se benefició enormemente de, primero, gráficos mejorados gracias al Re-Engine, segundo, una jugabilidad más pulida y adaptada a los estándares modernos, tercero, una historia que mantuvo el suspense y la acción pero con diálogos mejorados y personajes más profundos. La introducción de nuevos enemigos y mejoras en la IA hicieron que incluso los jugadores veteranos sintieran tensión en cada encuentro. Esto no solo atrajo a nuevos jugadores, sino que volvió a conquistar a los antiguos fans. ¿Qué significa esto para la saga? Con este éxito, Capcom deja claro que los remakes bien ejecutados pueden ser una mina de oro para la industria. Resident Evil 4 Remake sienta un precedente y abre la puerta a futuros remakes, como el rumorado remake de Resident Evil Code Veronica. A propósito que hablamos de este tema, ¿consideras que Code Veronica es el mejor candidato para nuestra próxima entrega o prefieres un Resident Evil 5 Remake? Además, probablemente también estés considerando un Resident Evil 1 Remake. En fin, si te interesa que estudiemos este tema en el canal para predecir cuál sería el próximo título de esta entrega, lógicamente tomando en cuenta el comportamiento de Capcom y algunas señales que han salido a la luz,
Déjamelo en los comentarios. Con tan solo 50 comentarios sugiriéndolo, se los traeré encantado. Retomando con el tema, todo esto nos demuestra que los jugadores están dispuestos a pagar por experiencias clásicas modernizadas, siempre y cuando respeten la esencia del material original. Y por supuesto, para esto está este canal, para evaluar cada uno de los remakes entregándoles una opinión llena de fidelidad y compromiso. Comparativa de ventas. Resident Evil 4 Remake no solo es un éxito moderno, sino que también ha batido récords dentro de la saga. Comparado con otras entregas como Resident Evil 5 y Resident Evil 6, que vendieron 13,7 y 12,6 millones de copias respectivamente en un periodo más largo, el remake ha alcanzado cifras impresionantes en tiempo récord. Pero, ¿cómo se compara con otros remakes? Según datos de VG Charts o VG Charts, considerando un orden ascendente en ventas, Resident Evil 1 Remake 2006 vendió 1,3 millones de unidades en GameCube. Luego, Resident Evil 3 Remake 2020 alcanzó 7,6 millones de unidades vendidas. Y finalmente, el mejor de todos, Resident Evil 2 Remake 2019 fue el más vendido con 12,6 millones de unidades a nivel mundial. Esto posiciona a Resident Evil 4 Remake como el segundo remake más exitoso, solo por detrás del remake de Resident Evil 2. Sin embargo, su ritmo de ventas sugiere que podría superar esta cifra en el futuro, consolidándose como uno de los juegos más relevantes de la franquicia. Otra pregunta para ustedes: ¿cuál de estos últimos prefieren? Personalmente, ambos me encantan, pero me inclino levemente por Resident Evil 4 Remake. Discutámoslo abajo. En conclusión, Resident Evil 4 Remake no solo ha revitalizado un clásico, sino que ha demostrado cómo un remake puede igualar o incluso superar el impacto del original. Pero aquí no termina todo. Si te apasionó este recorrido por haber llegado hasta el final del vídeo, tenemos más contenido sorpresas para ti. Primero, si te gustan los desafíos, no puedes perderte nuestra speedrun de Resident Evil 4 Remake. Te dejo el enlace aquí arriba y también en la descripción. Ahora, si prefieres profundizar en la expansión, Separate Ways, acompáñenme en esta increíble travesía a través del DLC. También tienes el enlace listo para verlo ahora mismo. Y si estás corto de tiempo, pero quieres aprender más sobre cómo los remakes están transformando la industria del gaming, te recomiendo nuestro video especial sobre la importancia de los remakes. Lo encontrarás aquí arriba en la descripción y en las pantallas finales. Finalmente, para los amantes de Resident Evil hemos preparado listas de reproducción dedicadas que aparecerán al final de este vídeo. No olvides explorar todo el contenido que hemos diseñado especialmente para ti. Belay that order. We're moving out. Gente, les habla Rise. Si llegaron hasta aquí es porque disfrutan mi contenido. Por lo tanto, agradezcanme dándole like a este video, a la campanita y suscribiéndose a este gran canal. Bueno, sin más, nos vemos la próxima. Y recuerden, no sean como Arturus Mengs. Hasta luego.